Por favor, alguien por ahí está con el micrófono que me ayude. Listo. Ok, continuemos, Patricia, por favor. Vamos a ver un poquito sobre las leyes que en realidad nos interesan saber para ver cómo funcionan todos los dispositivos de control industrial, así como, los, como las válvulas o en realidad las solenoides, ¿sí? Cómo generamos esa fuerza que veíamos en el video para poder mover esas cámaras por las cuales pasa o no pasa el aire comprimido. Entonces, a ver, listo. Entonces, una de las principales leyes que debemos saber del electromagnetismo son las de Faraday, también están las de Lenz, ¿sí? Eh, en este caso solo debemos saber que el magnetismo se divide en dos partes, ¿sí? La parte positiva y negativa. Pero si yo tengo algo de magnetismo con parte positiva y negativa e introduzco este magnetismo en una bobina, lo que se genera es electricidad, ¿sí? O por ejemplo, aquí le voy a pasar este imán, lo voy a pasar lento por esta bobina que está directamente conectada a un foco. Vemos que no tengo ninguna fuente de electricidad, solamente tengo un imán. Si yo muevo este imán con una cierta velocidad, hago que los electrones que están en el cable comiencen a, digamos, en este caso, sí, a fluir o a caminar en el cable y generen esa energía. Entonces, si yo lo hago con mayor velocidad, es mayor energía eléctrica que se produce. Bueno, ese es el principio de los generadores, ¿sí? Generadores eléctricos. El que nos interesa en este momento es el de aquí, ¿sí? El electroimán. Oye, gordo, Del pero electroimán es que me tú pasa esta las no puedes traer solenoides. nada, solamente el aparato. Por favor, que me ayuden con el micrófono. Listo. Las selenoides. Estas No selenoides podemos comprar es que ahora en... tienen las propiedades iguales que de cualquier bobina, ¿sí? Sino que tienen muchísimas vueltas con un cable muy finito, pero a esta vamos a inyectarle voltaje, ¿sí? Cuando yo inyecto voltaje a estas bobinas, ¿sí? Ahorita estoy cambiando el voltaje. Ahorita tengo 0 voltios. Si tengo 0 voltios, voy a poner por aquí este medidor de campo magnético, ¿sí? Que en realidad es un medidor de fuerza, el que tengo aquí con esta brújula. Si tengo 0 voltios, no pasa nada. Pero si pongo un poquito más de voltaje, ¿sí? Vamos a ver que en realidad incluso las líneas de la fuerza electromagnética que se produce aquí comienzan a aclararse un poquito más o comienzan a tener más fuerza, ¿sí? Uno sucede para un lado o para otro lado, cuando le doy voltaje positivo o cuando le doy voltaje negativo, ¿sí? Cuando le doy voltaje hacia un lado o hacia el otro lado, positivo o negativo, vemos que las flechas de aquí están cambiando, ¿sí? Las flechas de la fuerza que se produce. Entonces, eso yo utilizo ¿En para mis serio? selenoides, esa Buenísimo. fuerza ocupo también para mis porteros eléctricos, esa fuerza que estamos generando aquí al ponerle energía a esta bobina, ocupamos para los relés, para los contactores, para todo, ¿sí? Entonces nosotros, voy a poner este medidor, ¿sí? Entonces vamos a fijarnos en el B, ¿sí? El B es el campo magnético. Y este campo magnético, ¿sí? Este campo magnético está listo para atraer algún dispositivo metálico. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de relés, está listo este campo magnético para atraer las placas de los relés, para que los normalmente abiertos se cierren y los normalmente cerrados se abran. Si estamos hablando de contactores, de igual manera, y también con los contactos de potencia. Pero si estamos hablando de electroválvulas,
¿sí? Estamos generando esa fuerza aquí, ¿sí? Estamos generando esa fuerza de la cual estábamos viendo en este video de aquí, ¿sí? Con ese principio físico con el cual manejamos. Y lo que nosotros debemos hacer es imantar esa bobina. E imantar esa bobina no es nada más que darle voltaje. Las bobinas de aquí, pues, comercialmente suelen ser de 12 o 110 voltios, ¿sí? Entonces, con ese principio básico y sabiendo que ya tenemos aire comprimido nosotros para poder manejarlo, entonces ya creo que estamos listos para ir a analizar los diferentes tipos de circuitos neumáticos que, que pueden presentarse en cualquier maquinaria y de alguna manera ir a automatizarlos, ¿entendido? Entonces no se olviden, si yo tengo más voltaje en esta bobina, pongo más voltaje a la bobina o a la solenoide, se genera el campo magnético, que bueno, aquí está denotado con la letra B, ¿sí? Y este campo magnético es como un electroimán o un imán y atrae a cualquier metal. Eso es lo que ocupamos para todos los dispositivos que vamos a utilizar para los circuitos. En realidad es el funcionamiento de toda la parte electrónica, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a seguir viendo un poquito más de la parte de distribución. ¿Me confirman, por favor, si se ve las diapositivas? Sí, sí se logran ver los dispositivos. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de estos elementos. Ya vimos cómo funcionan, qué hacen, pero sí nos hace falta un poquito más de un pequeño repaso para ya poder manipularlas, ya sea de forma simulada o en la parte real. Entonces, ¿quién nos da el aire que vamos a ocupar en todos estos circuitos? Los compresores, ¿sí? En sí, esta es una subdivisión de los compresores más utilizados. Se dividen en dos partes, los alternativos y los rotativos. Y ahí abajo podemos ver la subdivisión, émbolo, diafragma, paleta y tornillo. Cada uno de estos no es que el uno sea mejor que el otro, sino que se ocupan de acuerdo a cuánta presión pueden comprimir o también si este aire que ya dan ellos es un aire limpio, digamos, ¿sí? Vamos con el primero. ¿Sí? El compresor de émbolo de una sola etapa. El compresor de émbolo de una sola etapa, en su parte central, aquí, tiene un motor. Todos los compresores tienen un motor, ¿sí? Entonces, en la parte central tiene un motor. Este motor transforma con este mecanismo la, la energía rotativa del motor en lineal. Entonces, hace que este émbolo de aquí esté subiendo y bajando, ¿sí? A cada revolución del motor. Entonces, este de aquí es directamente proporcional a la velocidad y torque que puede dar el motor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Entra el aire, aquí hay una pequeña válvula que me ayuda a discernir cuando yo quiero hacer ingresar el aire, ¿sí? Entra el aire, este émbolo de aquí se empuja hacia arriba y sale el aire comprimido, ¿sí? Nada más. Es de una etapa, en este caso, porque solo tenemos un émbolo o una forma de generar presión, ¿sí? Luego de esto, el aire ya está comprimido. Aquí igual podemos verle con ese color un poco azul. Si hace el aire comprimido, puede pasar al depósito y guardarse. Esta válvula de acá, ¿sí? La que vemos aquí, en cambio, nos ayuda a que si ya está el aire comprimido, este no regrese para la izquierda, ¿sí? Entonces, son válvulas checks que nos permiten una sola dirección del aire. ¿Sí? Si quiere el aire comprimido regresar, no va a poder porque esta válvula de aquí no lo va a permitir. ¿Entendido? Entonces, este es el compresor de una sola etapa. Aquí me dice que el aire puede estar entre la gama
de 3 a 7 bares. Sí, es una gama media de aire comprimido. Acá abajo les he puesto, por ejemplo, a qué equivale un bar si hablamos en diferentes idiomas o unidades de representación de presión. Equivale a 101, 1325 pascales o una atmósfera, ¿sí? Eso equivale 1.0, 1.325 bares, ¿sí? Entonces, más o menos ahí ya podemos ver la presión que maneja este tipo de compresores. No vamos a detenernos tanto ya en desmantelar cada uno de estos compresores. Lo que nos va a interesar más en todo el curso es cómo hacer el control de la parte de utilización, ¿sí? Porque a la final, ¿qué hacemos? A la final solo se compra cualquier tipo de compresor y queremos el aire. Damos el tratamiento al aire, podemos la unidad de FRL, que era filtro, regulación y lubricación, ponemos la unidad y de ahí ya en nosotros queda cómo hacer los circuitos sincronizados para el funcionamiento de las maquinarias. Aquí tenemos uno de doble, o de doble etapa o doble émbolo, ¿sí? Entonces aquí es un solo motor igual que hace los movimientos rotacionales, ¿sí? Un solo motor que hace los movimientos rotacionales, pero se aprovecha con doble mecanismo de rotacional a lineal para que cada uno de estos mecanismos haga mover este émbolo y con el movimiento lineal comprima el aire y mande a una sola vía. En esta vía de acá vamos a reunir el aire comprimido desde los dos lados, ¿sí? Vamos a comprimir el aire comprimido, reunimos el aire comprimido de los dos lados y vamos a mandarlo al depósito, ¿sí? Aquí me dice que está en la gama de los 7 bares más o menos, que puede producir este tipo de compresor. Como aquí ya tenemos un poquito de más de energía mecánica que se utiliza, la velocidad también del compresor hace que este pueda subir su temperatura. Entonces, cuando sube su temperatura, puede tener, bueno, tiene impacto directo en la compresión del aire, ¿sí? Pero esta temperatura de aquí es manejable en este tipo de compresores que son de dos etapas. Entonces, en el uno teníamos un émbolo que, que comprime el aire. En el otro tenemos dos émbolos, ¿sí? Y reunimos el aire y mandamos más rápido al depósito, ¿sí? En realidad son más rápidos, más eficientes, pero aquí ya comenzamos con un poquito de problemas de temperatura interna. El de acá es un compresor de diafragma, ¿sí? Más o menos es lo mismo. No tenemos un émbolo como tenemos acá, ¿sí? No tenemos un émbolo como acá, pero tenemos un diafragma. El diafragma, lo que vemos aquí en la parte negra, en realidad es mi diafragma, conjuntamente con el mecanismo de aquí. Es como de un sistema de caucho, ¿sí? Un caucho muy grueso que está aquí, no deja que pase el aire hacia acá, la parte de abajo que está blanca. Tenemos un motor rodando, la energía rotativa del motor la transformamos en lineal y el diafragma está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Cuando sube, jala el aire. Perdón, cuando baja, jala el aire de la atmósfera y cuando sube, expulsa el aire comprimido, si ven aquí ya con un color un poquito más azul y nos vamos al depósito. Lo bueno de este es que es libre de aceite. Aquí estamos recalcando esta característica. En el de acá, por ejemplo, al ser dos, en el de aquí y en el de acá, al ser dos mecanismos que están moviéndose, aquí por ejemplo hay rozamiento entre los émbolos y la pared de todo el compresor, hay rozamiento, necesitamos lubricación, ¿sí? En cambio acá no se necesita lubricación, por eso es que el aire sale libre de aceite, ¿sí? Entonces aquí, cuando el motor está con este mecanismo hacia abajo, jalamos aire del exterior. Y cuando el mecanismo sube, empujamos aire
comprimido al depósito. Y aquí tenemos las dos válvulas que me ayudan a abrir la compuerta indicada en el momento indicado, ¿sí? Porque si no existiesen estas dos válvulas de aquí, por ejemplo, yo estaría queriendo jalar aire y si esta no me deja jalar aire, entonces no tendría de dónde tener, bueno, no tendría de dónde sacar aire comprimido, ¿sí? Entonces estas de aquí nos ayudan a conmutar entre jalar aire de la atmósfera y dejarlo en el depósito. Hasta 5 bares, acá tenemos hasta 7 bares y el de acá 3 a 7 bares. Sí, estamos más o menos en ese rango. Aquí tenemos uno de paletas deslizantes, ¿sí? Igualmente que los anteriores compresores necesitamos un motor. Este motor está conectado a estas paletas, ¿sí? En realidad las paletas deslizantes van cogiendo todo el aire que ingresa en esta área de aquí, entre paleta y carcasa del compresor, y la va llevando. Cada vez que está viniendo hacia acá, si ven que va bajando esta área que tenemos aquí, el área que tenemos acá en la parte de 90 grados es un área un poquito más grande que el área que manejamos acá a 0 grados. Y va comprimiendo de a poco el aire, ¿sí? Va comprimiendo de a poco el aire hasta que lo deja libre y de aquí podemos llevar directamente a nuestro depósito. ¿Entendido? Entonces este es otro tipo de compresor. Me he olvidado ponerle aquí los bares que produce eso. Podemos llegar de 3 a 10 bares, ¿sí? Ya son un poquito más grandes estos compresores. Vamos al siguiente. Este en cambio ya es de 10 bares en adelante. O sea, la presión de este ya es un poquito más significativa. Tiene más o menos el mismo principio que tenemos acá en el de paletas deslizantes, pero en vez de poner paletas deslizantes, ponemos un tornillo rotativo, ¿sí? Ponemos tornillos rotativos. Y todo lo que tenemos aquí en la carcasa del compresor está diseñado de tal forma de que el aire no se va a escapar de estas líneas en donde se está guardando el aire. Hasta que, por ejemplo, cuando el aire entra, está dando, este es un tornillo sin fin. El aire entra, está guardado en esas líneas y llega hasta donde depositarlo. Al hacer este movimiento que nosotros vemos aquí, va aumentándose la presión. Si ven, va significativamente aumentando la presión hasta que llega a una presión, la máxima presión que puede llegar a este tornillo llevando el aire de esa manera. En realidad solo son sistemas de transporte de aire que a cada vuelta que da estos rodillos va apretando un poquito más el aire para que se pueda comprimir, ¿sí? Entonces, estos son para caudales grandes. Miren, 400 metros cúbicos sobre minuto. Las de arriba están más o menos hasta 200 metros cúbicos sobre minuto. O sea, puede ser la mitad de capacidad de estas de aquí, ¿sí? Las de aquí necesitan, hay unas que tienen doble motor, ¿sí? Un motor para el de arriba, un motor para el de abajo. O hay otras que tienen un motor y mecánicamente transfieren la energía del motor hacia estos dos rodillos rotativos, ¿sí? Entonces, dependiendo también, si queremos más energía, más presión, suelen colocarse un motor aquí y un motor acá, ¿sí? Entonces, este es el otro tipo de compresores que podemos encontrar nosotros en algunas de las aplicaciones. Ahora, ¿cómo distribuimos el aire? O sea, ya tenemos nosotros el aire, ¿no es cierto? Tenemos el aire y aquí, bueno, en esta representación que les he puesto aquí, es una representación en donde ya omitimos nuestro compresor, ¿sí? Las cajitas que vemos aquí son cajitas solamente para limpieza de aire, pero de algún lado viene el aire, ¿sí? Entonces necesitamos un recipiente. Un recipiente que puede ser llamado depósito, otros también nos llaman pulmones a los recipientes, ¿sí? Pero sí han de haber visto ustedes los recipientes de aire comprimido. Esta es una forma de distribuir el aire, ¿sí? En donde dice que
es una línea principal en línea muerta. ¿Por qué se llama línea principal en línea muerta? Vemos, coge aire de aquí, ¿sí? Del comprimido, si ya está listo para usarse, y pasa por toda la fábrica. Esa es la que más he visto que se utiliza. Pasa por toda la fábrica, y en donde hay una maquinaria que necesitamos nosotros conectarla, en donde hay una de esas maquinarias, hacen una conexión en T y baja aire comprimido hasta aquí. Pero a cada cierto recorrido del aire vamos a poner estaciones de purga, ¿sí? Para ir también haciendo que se asiente en cada esquina, en este caso, el, eh, todo lo que debemos purgar por la tubería, ¿sí? Entonces esta es una distribución de aire de línea principal con final en línea muerta. O sea, es una línea, y de ella sacamos diferentes tipos de conexiones para cada maquinaria, ¿sí? La otra es principal en anillo. Esta distribución principal en anillo tiene la característica de que, por ejemplo, salimos del tanque, ¿sí? Salimos del tanque con el aire comprimido y limpio. Si ven que igual aquí respetamos las purgas, pero nosotros podemos tener diferentes lugares por donde puede ir el aire, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener aquí seccionadores de aire o válvulas de aire para dejar pasar aire solamente para dos máquinas, solamente para la del medio o todo, ¿sí? Nosotros movemos estas válvulas de aquí. Entonces, es en anillo porque necesitamos una interconexión y todo está recirculando, ¿sí? Está recirculando. Por ejemplo, el mismo punto de aire que existe donde estoy poniendo el mouse puede estar donde está recién, la presión es igual a donde estoy poniendo el mouse acá, donde recién sale, ¿sí? Porque está interconectado todo esto. Pero esa interconexión nosotros podemos segmentar con válvulas para decir en cuál segmento queremos aire, ¿sí? Es un poquito más controlado, pero lo que más he visto es la de acá. Perdón, la primera, ¿sí? Una sola línea y de ahí vamos tomando diferentes tomas, ¿sí? ¿Cómo podemos conectarnos a estas líneas? Existen dos formas de conectarnos, con racores, directamente racores a manguera. Esta manguera de acá es flexible, o racores directamente a tubería de metálica, ¿sí? No tubería plástica como la de acá arriba, sino tubería metálica. Entonces, esas dos formas podemos hacer nuestras tomas a diferentes lugares donde está la maquinaria, donde vamos a darle la presión de aire, ¿sí? El purgador automático, el que vemos aquí, ¿sí? El purgador de aquí, es un purgador, bueno, es automático porque en realidad la presión que va ejerciéndose aquí, juntamente con lo que debe purgar, va venciendo aquí hay un pequeño resorte, ¿sí? Aquí hay un pequeño resorte, va venciendo este resorte hasta que ya debe salir o vence esa fuerza y sale directamente el aire comprimido juntamente con lo que debe purgar de la tubería, lo que existe en la tubería, ¿sí? Pero igual debe hacerse limpieza de todos eh, todos estos dispositivos. Tienen que hacerse siempre limpieza. Tenemos que verificar que lo primero que se daña en esto son los resortes. En todo lo que tengan resortes, los resortes son los primeros que se van a dañar, ¿sí? Entonces siempre tenemos que estar atentos a ir probando, a hacer una prueba manual de todos los dispositivos para ver si estos están funcionando de manera correcta y poder dejarlos que trabajen automáticamente, ¿sí? Codos, aquí tenemos codos orientables. Cuando tenemos codos, lo que debemos cerciorarnos es que, como vemos aquí la, la gráfica, tiene el color del aire comprimido. En un codo debemos cerciorarnos cuando conectamos en este tipo de conexión, cerciorarnos que exista presión, la misma tanto de un lado hacia el otro lado, ¿sí? Entonces,
para que pase eso, no se recomienda menores a 90 grados el ángulo que debe tener un codo, ¿sí? Si tiene menores a 90 grados, puede tenerse un poquito de pérdidas ya en ese viaje del aire comprimido. El conector autoestanca es un racor, ¿sí? Esto es un racor. Los racores, ya vamos a verlo luego, todos estos tipos de dispositivos con un pequeño ejemplo. Son dispositivos que yo coloco aquí la manguera, y la manguera no se sale con el aire comprimido, sino que este dispositivo de aquí tiene una especie, aquí saca estas especies de cuchillas que con el mismo aire que tenemos aquí, retiene la manguera. Retiene la manguera para que no se salga y pueda quedarse fija en ese dispositivo, ¿sí? El filtro, esto también ya lo vimos en el video, que el filtro deja pasar ciertas moléculas de aire, ¿sí? Las moléculas de aire que iban a pasar del filtro dependían de cuántas micras yo compro el filtro para esa aplicación. Cada aplicación, como decía el compañero por acá, cada cuánto hago el mantenimiento, depende de dónde vamos a instalar nuestro sistema, ¿sí? Entonces, dependiendo cuántas micras quiero dejar pasar o el aire qué tan puro quiero, compro el filtro, ¿sí? Y aquí también el filtro sufre de una acumulación de agua, entonces debemos purgarla. Aquí tenemos la purga manual de este filtro, ¿sí? Reguladores estándar. Los reguladores estándar, podemos en estos regularlos presión y regularlos caudal, ¿sí? Entonces, son un juego, los que vemos con estos puntos de aquí, son resortes. Son un juego de resortes regulables que aquí, por ejemplo, entra P1, entra la presión 1, la presión 3 es una depresión, que es lo que nos ayuda a regular, ¿sí? Y la presión 2 es la que vamos a utilizar. Entonces yo debo poner un manómetro en presión 2 para poder observar a cuánta presión regulamos y es la presión con la que yo voy a trabajar ya en el circuito de utilización. Entonces tenemos dos tipos de reguladores. Reguladores de presión y reguladores de caudal, ¿sí? Aquí el circuito, perdón, el cilindro. El cilindro, bueno, los cilindros, vamos a verlos, van a subdividirse en algunos tipos. La primera subdivisión de estos cilindros es que son de simple y otros son de doble efecto. Por ejemplo, este es uno de simple efecto. Uno de simple efecto, en realidad, si queremos verlo o conocerlo en mayor rapidez, uno de simple efecto es cuando solo tiene un orificio. ¿Sí? Solo tiene un orificio en el cual vamos a conectar la manguera con presión. Pero si tiene solo un orificio, ¿cómo regresa? No sé si se dan cuenta. Déjenme ver si puedo rayar aquí. Listo. Por aquí tenemos una entrada, ¿sí? Aquí está la entrada de aire comprimido. Entonces, cuando el aire comprimido entra, va a hacer que este vástago de aquí salga, ¿sí? Cuando este vástago de ahí sale, es cuando certificamos que la presión, que la fuerza que ejerce la presión aquí, que traemos luego de la válvula, sea mayor a la presión que está en este resorte, ¿sí? Y pongamos presión de resorte. Cuando la presión o la fuerza que ejerce la presión es mayor a la fuerza, pongamos fuerza aquí, perdón. Vamos con F. Sea mayor a la fuerza del resorte, ahí certificamos que este sale, ¿sí? Este vástago sale. Ese movimiento vamos a conocerlo con el nombre de A más, ¿sí? Con el nombre de A más. Entonces, si eliminamos la presión aquí, ¿sí? Si eliminamos la presión, esta presión debe ser constante cuando yo quiero que se ejecute A más.
Si eliminamos la presión de aquí, ya no hay quien haga fuerza. Entonces, sucede que la fuerza del resorte es mayor a la presión que está generando mi fuerza ahí. Y el vástago regresa. Y ese retorno se denomina A menos. ¿Sí? Cuando yo digo A más o A menos, quiere decir que este pistón tiene el nombre de A. ¿Sí? Entonces, ya comenzamos un poquito con la parte técnica. Cuando está el pistón retraído, A menos. Cuando está afuera, A más. ¿Qué debemos hacer? Vencer la fuerza en los resortes. Nada más. Cuando tenemos una sola entrada, como la de acá, es un pistón o cilindro de simple efecto. ¿Sí? Cuando es de simple efecto, tenemos de por ley un resorte, ¿sí? Si no tuviésemos ese resorte, nunca se generaría el A menos, ¿entendido? Entonces, eso tenemos que tener siempre en cuenta, ¿sí? Pistón o cilindro de simple efecto. Adentro siempre tiene un resorte, el cual debo vencerlo, ¿sí? Ahora, el de doble efecto. El de doble efecto, por ejemplo, en este caso, está en A menos. Déjame cambiar. En este caso está en A menos. ¿Sí? El de doble efecto quiere decir que tiene dos orificios por donde van a ingresar diferentes presiones. Por aquí va a ingresar la presión número 1, por aquí va a ingresar la presión número 2. Entonces, hace A menos, ¿hace cuándo? Cuando la presión 2 es mayor que presión 1. ¿Sí? Hace A menos. Y hace A más cuando la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Sí? Acá tenemos A más. ¿Sí? Entonces, si por alguna circunstancia yo tengo por ahí una electroválvula que va a controlar esto, solo me da presión 1 y presión 2 es nula, o tenemos un poquito de presión, lo que hace es empujar. Empuja el vástago y hace A más. ¿Sí? Y se queda todo el mecanismo por aquí. Pero cuando la presión 2 es mayor y la presión 1 es menor, empuja esto con el aire y regresa hacia este lugar y tenemos A menos, ¿sí? A más también suele reconocerse como avance. A menos suele reconocerse como retroceso, ¿sí? Entonces eso debemos tener en cuenta. Si tienen alguna pregunta, por favor me la dicen. ¿Alguna duda? ¿No? Si no, continuamos. Vamos a ver la construcción en sí del cilindro. Sí, la construcción del cilindro o el actuador. La construcción del cilindro es de acuerdo a cuántas cámaras tenga. ¿Sí? Cuántas cámaras tenga. ¿Cómo determinas el recorrido del pistón? O sea, el recorrido. Esto, a esta distancia te refieres. Darwin me hizo una preguntita por ahí. Listo. El recorrido del pistón también se llama stroke. Si ustedes ven algún libro, algo así, o en español, el recorrido de aquí depende igual de cada aplicación. ¿Sí? Depende de cada aplicación. Si nosotros queremos controlar el recorrido, si ya, por ejemplo, compramos un pistón que tiene un recorrido muy grande al que ya queremos, ¿sí? Entonces nosotros podemos jugar entre hacerle retroceder al pistón. Digamos que el recorrido total es hasta aquí, ¿sí? Con un pequeño circuito de control yo puedo hacerle recorrer hasta por aquí, ¿sí? Pero ya depende de qué mecanismo quieras mover, ¿sí? ¿Por qué usar estos actuadores de aire si solo puedo colocar un mecanismo accionado por bobina electromagnética?
A ver, la bobina electromagnética, al tú, a ver, vamos a, a regresar, déjenme, aquí mismo les voy a hacer un pequeño dibujo. Si tú tienes la bobina, ¿no es cierto? Aquí, y yo digo que si a esta bobina tú le colocas voltaje, ¿sí? Aquí estamos colocando voltaje. Aquí se genera un campo magnético. Este campo magnético lo hemos denominado B. Y ese campo magnético va a atraer algún mecanismo, ¿sí? Ese mecanismo, este campo magnético que tenemos aquí, al traer este mecanismo, aquí ya se produce esa fuerza, ¿no es cierto? Y tu pregunta es, ¿por qué no ocupamos esta fuerza para mover algo ya en el sistema? Esa es tu pregunta, Eduardo. Ocupar esta fuerza nada más y no ocupar la fuerza que tiene el vástago aquí. La fuerza de aquí no lleva más de unos pocos newtons, ¿entendido? Es una fuerza que, por ejemplo, yo tengo mi chapa eléctrica, pero si yo a la chapa eléctrica le hago un pequeño esfuerzo, sí cede, ¿sí? Sí cede la chapa eléctrica, pero no es la fuerza en realidad que necesitamos aquí. Aquí necesitamos fuerzas un poco mayores, puesto que necesitamos empujar, por ejemplo, algún mecanismo, o ponte que sea una prensa que no necesita o no puede retroceder esto de aquí. Entonces, la fuerza que generamos con electromagnetismo es mucho menor a la fuerza que nos solicita en realidad el sistema de automatización a la cual yo voy a ejercerla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fuerza, aquí también ya hablamos de algo de cómo comprar un pistón de estos, ¿sí? Entonces, la fuerza de aquí no es una fuerza que en realidad pueda mover grandes masas. En realidad acá con la fuerza que produce estos sistemas, sí, sí. En realidad es fuerza. Si tienes algún sistema que no necesite tanta fuerza y puedes moverlo con el sistema de electroimán, o sea, no estoy en contra de que se haga más barato este circuito, ¿sí? Eso es lo que pasa. Además, que si yo estoy ocupando electroimanes en todo lado en la planta, eh, digamos que ocupo un electroimán aquí, ocupo un electroimán acá, ocupo otro electroimán acá. Entonces, este de aquí genera una fuerza. Cada uno, cuando se energiza, se genera una fuerza. Entonces, esa fuerza de aquí puede chocar con la fuerza de acá, si están muy juntas, con la fuerza de acá, o puede chocar con la fuerza electromagnética de acá. Y va a haber una confusión de fuerzas electromagnéticas, unas jalando, otras empujando, si tenemos dos tipos de sistemas cercanos que hacen esa fuerza, ¿sí? Esas son las dos causas que no, por las cuales no ocupamos siempre electroimanes para hacer esa transformación de movimiento, ¿sí? ¿Entendido? Listo. Aquí podemos ver, por ejemplo, pistones o cilindros en la industria alimentaria o alimenticia. eh, la construcción de estos suele ser de aluminio, pero si el aluminio deja residuos o algo en mi línea de producción, ocupamos acero, ¿sí? Entonces depende de dónde vamos a conectarlos y dónde van a trabajar. Sí, aquí están algunas aplicaciones. Ocupamos ese acero porque puede significar que es inoxidable porque puede estar cerca de agua, puede trabajar, por eso también no ocupamos los electroimanes, puede trabajar en condiciones rústicas, ¿sí? Dice, por ser un circuito puramente inductivo, tendrá que ver mucho el factor de potencia en la instalación de la planta. Claro, también tiene que ver en el factor de potencia de instalación de la planta. Si tú vas sumando bobinas, aparte de que los motores que estén trabajando en la planta son conjuntos de bobinas, el factor de potencia va a subir demasiado, ¿sí? Y subir el factor de potencia en la planta significa más gasto de electricidad, ¿sí? Entonces, eso también gracias, Rolando, por esa acotación.
¿Cómo determinas el recorrido? El recorrido de aquí, en realidad compras tú a ver, en realidad compras tú el cilindro y este cilindro tiene un recorrido ya fijo, ¿sí? Un recorrido fijo que no va a cambiar este recorrido porque es ser algo mecánico. Tú lo que puedes controlar de este recorrido es activarlo hasta un poquito la mitad y luego retrocederlo con un circuito o temporizadores o sensores que detecten que ya está pasando por la mitad y hacerlo retroceder, sacando el aire de una cámara y entrando aire por otra cámara. Entonces esa es una. Pero en realidad tú no puedes modificar este recorrido. El recorrido es uno solo, ¿sí? Lo que podemos modificar es eso, hacerlo, engañarlo que ya llega al punto final con algún final de carrera y hacer la conmutación de aire para retrocederlo por la mitad, tres cuartos, etcétera, ¿sí? Si quieres. O si no, la otra cosa que podemos también modificar aquí es una, la presión con un regulador de presión por acá, ¿sí? Y la presión es directamente proporcional a la fuerza que va a salir, con la que va a salir este pistón, o perdón, el vástago, que se llama lo de aquí, ¿sí? Y otra es controlar también la velocidad. Para controlar la velocidad, caudal, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Pero de ahí, yo no puedo variar el recorrido con el que ya se compra este pistón. ¿Sí? ¿Y cómo determinas el recorrido? Tú determinas el recorrido en realidad dependiendo de tu aplicación. Si hay una caja que tiene que moverla a 10 centímetros, una caja que tiene que moverla de aquí a 10 centímetros, entonces tú compras uno que tenga un vástago amplio para recorrer esos 10 centímetros. Si son muchos esos 10 centímetros, tú acá abajo puedes instalarlo un poco más atrás. Si te faltan esos 10 centímetros, un poco más adelante, pero ya todo de aquí es mecánico, ¿sí? Entonces esa es la parte del recorrido. De ahí que yo pueda modificar cuánto entra y cuánto sale de esto, no puedo hacerlo. Puedo poner extensiones aquí, extensiones mecánicas para que llegue un poquito más el recorrido de esto, pero en realidad depende ya de cada uno de las aplicaciones que tengas, ¿sí? Y vamos a ver, en un software también voy a ocupar un software que se llama, para algunas demostraciones, que se llama Factorillo. Ahí vamos a ver el recorrido de estos ya juntamente con un poquito de automatización, ¿sí? Entonces, de esta forma es, Leonardo. O sea, es más mecánico que eléctrico. Pero, como por ahí también nos ayudan, nosotros podemos ubicar sensores para que detecten si están en las tres cuartas partes, en la mitad. Estos sensores, como dicen por ahí, pueden ser inductivos, magnéticos o finales de carrera, ¿sí? También podemos, como nos ayudan por ahí, podemos poner aquí, déjenme ver si por aquí tengo una imagen mejor. No se ve, bueno, no tengo una imagen mejor. Se pueden poner aquí sensores, ¿sí? Los sensores pueden ir justo cuando esté en A+, donde estoy poniendo estos cuadrados, pueden ir sensores, ¿sí? Sensores externos o sensores magnéticos internos. Estos suelen ir con unas correitas por aquí, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos controlar si salió o regresó. Si yo pongo mi sensor un poquito más acá, hago que se engaño a mi sistema para que no salga todo, si no pueda salir hasta por aquí. Sí, eso es lo que podemos hacer. Listo, entonces, hasta el día de hoy llegamos con esto. El día de mañana, ya como tenemos un poquito ya de bases de, de todos estos dispositivos que vamos a utilizar, espero que tengan instalado ya el Automation Studio con el cual vamos a manejar mañana para comenzar a hacer un poquito de ejercicios. Sí, un poquito de ejercicios, los más prácticos, los que nos van a ayudar luego a hacer ejercicios un poco más avanzados. ¿Sí? Vamos a ir de la mano manejando control industrial, neumática
y también, como ya les dije, luego el mando y comando por PLC, ¿sí? Entonces, por mi parte, muchas gracias por su atención. Gracias igual por las preguntas y todo. Cualquier cosa, comenzamos el día de mañana y la instalación está en un videíto igual en el link que les pasé, ¿sí? Listo, muchas gracias muchachos. Nos vemos el día de mañana. Ok, muchas gracias. Mañana, ok, Nos vemos gracias. mañana 6 horas a las 18:30, por favor. Tengan una muy buena noche.